el pueblo que rechazó a su rey Salvador. Vamos entonces en el primer libro de Samuel, vamos a ubicarnos en el capítulo número 8 y vamos a leer del versículo 1 al 9. Recordemos el tema del día de hoy, el pueblo que rechazó a su rey Salvador. Dice la palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se desviaron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Y le dijo Dios a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén y amén. Bueno, vemos en este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 8, cómo el pueblo demanda de Dios un rey. Vamos a ver a partir de este momento en las Sagradas Escrituras el primer rey de Israel. Un rey que no es puesto por Dios, sino que es el pueblo el que quiere ese rey. Y con esto, el pueblo lo que le está diciendo a Dios, textualmente dice el pasaje: no queremos que Dios nos reine, sino que queremos que un hombre sea nuestro gobernador, sea nuestro rey. Y es raro lo que están pidiendo, porque si uno se devuelve un capítulo atrás, vemos allí, en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, vemos cómo Dios les da la victoria frente a los filisteos de manera sorprendente a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Desde que salieron de Egipto han visto prodigios, señales, obras portentosas, grandes milagros de la mano poderosa de Dios en favor de su pueblo. Y sin embargo, su corazón sigue desviado de su voluntad y buscan ahora que sea un hombre y no Dios quien les gobierne, quien dirija sus pasos. Dios los había guiado por más de 40 años por el desierto y Dios les había dado la victoria contra sus enemigos allí en el desierto. Dios les abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Dios les dio la tierra prometida, la que ellos ahora estaban habitando. Pero sin embargo ellos siguen buscando la dirección del hombre y no la dirección de Dios. Entonces por eso empieza este capítulo 8 diciendo, hablando acerca del último juez de Israel. El último juez de Israel fue Samuel. Samuel es considerado como sacerdote, como profeta y como juez. En su posición de juez, él guiaba al pueblo enseñándole la voluntad de Dios, pero como juez no tenía autoridad sobre el pueblo. La autoridad seguía siendo siempre soberanamente de Dios. Cuando el pueblo estaba pidiendo un rey, ahora ya la función del juez desaparecía, porque este rey lo que iba a hacer era a tomar en sus manos la justicia de todo el pueblo. Samuel, ya estaba avanzado en años y había puesto a sus dos hijos como jueces en una ciudad llamada Beerseba. Pero ¿qué pasaba con estos hijos?
no estaban siguiendo los pasos de su padre, no estaban dando buen testimonio. Y por eso dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, los hijos de Samuel estaban en un completo desorden de vida, un antitestimonio, y el pueblo aprovecha esto para irse en contra de la voluntad de Dios, para irse en contra de aquel juez y sacerdote que les había acompañado ya por muchos años. Y vemos a estos jóvenes que realmente se fueron tras sus emociones, tras la avaricia, dice el texto. Y por esto entonces vemos la decisión de los ancianos de Israel. Ir delante de Samuel a decirle, mire, tus hijos no sirven como jueces, mejor queremos un rey como lo tienen las otras naciones. Ahora vemos acá cómo es posible que los hijos de un hombre que siempre obedeció la palabra de Dios, que siempre fue fiel delante de los ojos de Dios, que siempre siguió, llevó su vida conforme a lo que el Señor le iba dictaminando, los hijos no siguieron el camino. Y aquí es importante, cuando uno va al principio de este libro de Samuel, el primer libro de Samuel, vemos algo similar que sucede con los hijos de Elí. Pero ¿qué pasó? Estos hijos de Elí, que también se desviaron, no siguieron tampoco el consejo o la dirección, el buen testimonio que tenía Elí su padre, se descarriaron totalmente. Pero a diferencia de Samuel, Elí no les fue por tropiezo. Y es lo que Dios en aquel momento estuvo contra Elí. Pero entonces vemos cómo los hijos de Samuel se habían pervertido. En Deuteronomio 16:19 dice la palabra del Señor, les había dado un mandamiento: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Cuál era la función de un juez? Hacer justicia. Pero los hijos de Samuel se estaban pervirtiendo, es decir, estaban recibiendo soborno y a causa de este soborno cambiaban la justicia. Entonces fácilmente al inocente lo declaraban culpable y al culpable inocente. Muy similar a lo que sucede en estos tiempos tristemente. Que el soborno permite que la justicia sea inoperante, que la ley sea inoperante. Y por eso es causa de tanta maldad, de tanta transgresión y de tanta burla como la que se ve en estos tiempos hacia la justicia. Debemos nosotros tener claro, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice este mandamiento. Nosotros debemos de siempre andar en derecho, no torcer las cosas que son legales, sean conforme a la palabra de Dios, incluso contra las normas o leyes de este mundo, que no vayan contra la palabra de Dios. No hagas acepción de personas y no tomes soborno. Es lo que les había dicho Dios a través de Deuteronomio. ¿Y qué fue lo que hicieron los hijos de Samuel? Dice que antes se volvieron tras su avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Por eso es tan importante el buen testimonio. Porque este antitestimonio de los hijos de Samuel permitió que los ancianos israelitas se fueran contra su padre Samuel. Y mire, nosotros no queremos esos jueces. Pero no solamente, digamos que hasta ahí estaría bien, mire, sus hijos no son de buen testimonio, coloca otros jueces. Y de hecho, los jueces que habían hasta ese momento nunca fueron nombrados por otros hombres. Los jueces fueron puestos por Dios. Cuando vemos allí el libro de los jueces, encontramos que siempre los jueces fueron puestos por el Señor. Levantaba Dios un juez que guiara al pueblo hacia una lucha para conseguir una victoria.
Samuel decide poner a sus hijos. Y repito, aquí sucede algo que es muy similar a lo que sucedió con Elí. En 1 Samuel 3:13 dice, lo que Dios determinó con esta familia de Elí por el antitestimonio de sus hijos. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, la casa de Elí. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Vemos acá que el problema es que Elí no le estorbó a sus hijos. Es decir, aunque Elí estaba al tanto de que sus hijos estaban obrando mal, él no les dijo nada, permitió que siguieran su camino. Y esto también debe ser un llamado de atención para nosotros. Nosotros como padres, como tutores, guiadores de nuestros hijos, de los menores de edad, debemos de instruirlos en la palabra de Dios, en la verdad del Evangelio. Y cuando ellos deciden que no van a obedecer, o cuando los vemos que están desobedeciendo, debemos ser estorbo. Cuando ellos sean adultos van a tomar sus propias decisiones, pero nosotros aún allí debemos de estorbarles y decirles, eso no está bien delante de los ojos de Dios. Pero si nosotros nos quedamos callados, estamos avalando de una u otra forma su mal proceder. Dice que la iniquidad que Elí sabía no fue estorbada. Y por eso Dios decide sacar esta familia del sacerdocio. Ya jamás se vuelve a mencionar a ninguno de la familia de Elí dentro del sacerdocio o nombrado ni siquiera en la Biblia. Son quitados totalmente. Sucede algo con los hijos de Samuel. Dios no dice que va a desechar la familia de Samuel, porque Samuel, un hombre fiel, sacerdote, y tuvo la profecía delante del Señor. Pero entonces trae unas grandes consecuencias por este mal testimonio de estos hombres, y es que Dios escucha el clamor del pueblo. El pueblo que se levanta contra Dios está pidiendo un rey. ¿Y qué es lo que vemos? Que Dios les concede ese rey. Por eso en el versículo 5 dice, cuando vienen los sacerdotes, los ancianos, delante del sacerdote Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es decir, ya la justicia no vendría de Dios, sino que la justicia vendría de los hombres. Esta fue una excusa perfecta que encontraron los israelitas para amoldarse al mundo. Es decir, ellos pudieron haber buscado orarle al Señor que mandara otros jueces, o que mandara quien guiara a las naciones, o que el Señor enviara sanación, liberación para estos hijos de Samuel que estaban obrando mal, que Dios en su misericordia pudiera recomponer sus caminos. Pero no, ellos realmente lo que tenían en el fondo de su corazón era el deseo de vivir como el resto de las naciones. Y es bien contrario a la voluntad de Dios, porque cuando Dios escoge a Israel como su pueblo, porque recordemos que Dios hizo esta nación desde Abraham, Isaac y Jacob, Él fue dándoles una descendencia hasta que fueran un pueblo. Y luego, basado en las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham, cuando los constituye nación, los crea de esta manera para que fueran testimonio y fueran diferentes al resto de las naciones. Ellos serían el pueblo de Dios y Dios sería para ellos, sería su Dios para este pueblo. Pero ¿qué pasó? Antes que obedecer y buscar honrar a Dios siendo diferente a las naciones, que quisieron ser igual a los otros pueblos. Es decir, querían permanecer en el mundo. Y es que nosotros no debemos amoldarnos al mundo. Nosotros debemos ser diferentes al mundo. Nosotros debemos de ser distintos al mundo. Y por eso el Señor nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha separado para Él. Dios formó a esta nación desde Abraham para que fueran allí ellos diferentes, santos, sean santos porque yo soy santo.
y no lo hicieron. Ahora Dios nos escoge a nosotros de entre el mundo para que nosotros, purificados en la sangre de Jesús, seamos y vivamos diferente, hablemos diferente, pensemos diferente, deseemos diferente a lo que el mundo normalmente hace. Por eso nosotros debemos de tener clara la palabra de Dios en nuestras vidas y saber y conocer cuál es la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conforméis, no nos amoldemos a este mundo. Es lo que el Señor nos manda a nosotros ahora que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo. Nosotros como parte, como una partecita, como miembros cada uno de la iglesia de Jesucristo, estamos llamados a que conozcamos cuál es la voluntad perfecta y agradable de nuestro Dios, y de esta manera actuar, de esta manera vivir y poder honrar y glorificar a nuestro Señor. La Biblia es la que nos enseña y la que nos muestra cuál es el camino que debemos tomar. Y ante esta situación, ¿qué hace Samuel? ¿Qué hace Samuel cuando vienen los ancianos a decirle, mire, estamos en total desacuerdo con tus hijos y ya queremos es que a nosotros nos gobierne, que nosotros tengamos un rey como las otras naciones? Él ora a Dios, dice en el versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. ¿Cuál es la actitud de Samuel? No es irse contra ellos, no excusar a sus hijos, no buscar una manera diplomática de llegar a un acuerdo, no. Él lo que hace es inmediatamente postrarse y orarle al Dios Todopoderoso. Y este sí es uno de los mejores ejemplos. ¿Qué es lo que debemos hacer? O más bien, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en una situación adversa? Nos postramos delante de Dios y oramos. Oramos para pedirle al Señor sabiduría cuando alguien viene con sus propios argumentos a desvirtuar lo que estamos haciendo. Cuando alguien está en contra de nosotros y en contra de lo que el Señor nos ha puesto, ¿nos vamos en contra de ellos o vamos a orar delante del Señor a suplicarle que nos instruya, que nos diga, Señor, a través de tu palabra muéstranos qué debemos hacer? Porque el Señor es el que guía la vida del cristiano. Porque nosotros no nos dejamos guiar y aconsejar por las filosofías y las cosas de este mundo, la psicología de este mundo. No, nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Y un ejemplo muy sencillo es acerca del divorcio. La palabra de Dios dice y nos da un mandamiento que no podemos, no tenemos opción del divorcio nosotros los cristianos. Pero si vamos delante del mundo, si una persona va delante del mundo, ¿qué le va a decir el psicólogo de turno? Mire, si usted es infeliz, entonces sepárese y busque otra pareja con la que pueda ser feliz. Vemos la gran diferencia entre consultar la psicología y la filosofía de este mundo y la diferencia que hay en ir delante de Dios en oración y suplicarle que nos ayude, que tome el control de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras empresas, de nuestra vida emocional, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Esto que hizo Samuel es una instrucción clara para nosotros de lo que debemos hacer ante cualquier situación. No debemos buscar el mundo, sino que debemos de buscar siempre la presencia de Dios. Y entonces Dios responde a Samuel. Y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo conoce, pone delante de Samuel y delante del pueblo. Ustedes no están rechazando a Samuel. Ustedes no están rechazando a los hijos de Samuel. Ustedes están rechazando directamente al Dios único y soberano Rey. Porque Dios, que es Rey sobre todas las cosas, los había tomado a ellos para que ellos se dejaran guiar por su mano de misericordia, por su poderosa obra.
milagrosa en ellos y pudieran ellos avanzar, pero no lo hicieron así realmente. Rechazaron a Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos algo completamente similar. En Juan 19:15, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron los judíos? Lo rechazaron y pedían, crucifícale, crucifícale delante de Pilatos. Dice el versículo 15 de Juan 19, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Otra vez, no queremos al Dios soberano como rey, sino que queremos a un hombre. Y el rey de este mundo es César, queremos seguirlo a él. Es lamentable todo lo que vemos en estos tiempos en la sociedad. ¿Cuántas personas, la gran mayoría tristemente, están rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Muchos engañados porque creen que sirven a Dios haciendo cosas que no están en la Biblia, pero muchos otros que no quieren ni siquiera escuchar la palabra de Dios, que no quieren ni siquiera buscarle a Él, que no quieren saber nada de lo que digan las Sagradas Escrituras. Y se mofan de que tienen el control de sus vidas en este mundo. No quieren ser gobernados por el Espíritu de Dios, sino que quieren ser gobernados por el Espíritu, y de hecho están siendo gobernados por el Espíritu de este mundo. Y por eso es tan importante nuestro testimonio como cristianos, nuestro testimonio como creyentes, que a la luz pública nos identifiquen como siervos de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra fe está puesta en Él y que nosotros dependemos plena y completamente de nuestro Señor Dios y Padre, que en Cristo Jesús ha venido a cada uno de nosotros. Porque Dios, aquellos que le rechazan, aquellos que le niegan, les va a permitir su estadía en este mundo en la manera que ellos determinen vivir. Pero van a sufrir las consecuencias, van a sufrir el día del juicio, van a sufrir el castigo eterno. Pero nosotros los creyentes, los que estamos hoy sujetados a su voluntad y que no queremos apartarnos de Él, estaremos en su reino, en ese reino que es para siempre. Por eso el título de hoy es El pueblo que rechazó a su Rey Salvador. Porque desde el mismo momento en que Jesucristo vino al mundo fue rechazado, fue perseguido. Pero gracias a su amor y su misericordia nos tiene a nosotros delante de Él. Entonces por eso Dios testifica contra ellos en el versículo 8, dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Y es que es un común denominador, que la naturaleza humana quiera abandonar a Dios y quiera crear sus propios dioses. Dioses ajenos, dioses inexistentes, dioses ficticios, pero le ponen toda su fe a lo que no es Dios y abandonan al Dios verdadero. Y nosotros tenemos que dar testimonio de ese Dios verdadero. No podemos alejarnos de Dios. Aunque muchos se nieguen a recibir el mensaje, nosotros insistimos y persistimos y no desistimos en enseñar esta palabra. Porque no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Dios Todopoderoso. Y por eso es lo que Dios le dice a Samuel. Así como me rechazan a mí, te rechazan. Como rechazan al Dios Todopoderoso, rechazan al profeta, al evangelista, al pastor que quiere mostrarles, enseñarles su santa palabra. Nosotros debemos de vivir para nuestro Dios. Y Dios les hace una advertencia en el versículo 9. Dios les dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Versículo 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Es decir, Dios les hace una advertencia, le dice a Samuel, que quede claro, que quede plenamente
en el conocimiento de ellos, que quede como una constancia pública de lo que va a suceder con sus vidas, con sus propiedades, con sus familias, cuando ese rey que ustedes están pidiendo venga a gobernar sobre ustedes. Si seguimos leyendo de 1 Samuel 8, de este versículo 9 en adelante, del 10 en adelante, vamos a encontrar todo lo que el Señor les dice. Y es bien interesante porque dice, tomará a sus hijos, y los va a poner como soldados al frente de batalla. Tomará a sus hijos y los pondrá por siervos en el palacio. Tomará a sus hijas y las pondrá como sirvientas en el palacio. Tomará las propiedades, lo mejor de sus tierras, como posesión para él. Tomará una décima parte de todo lo que ustedes tengan. Tomará una décima parte de lo que ustedes tengan y lo quitará. Tomará de ustedes lo mejor del rebaño y se lo dará a sus siervos. Tomará todo lo mejor de ustedes para su provecho. Y aún así el pueblo decía, no importa, queremos ese rey. Es decir, no prestaron atención al llamado que Dios les estaba haciendo. No prestaron atención a todo lo que el Señor les estaba advirtiendo cuando les estaba diciendo, miren, realmente es una equivocación lo que ustedes están pidiendo. Y saben, esto realmente está sucediendo en este tiempo. Dios está dejando como testimonio, es como ese llamado, esa protesta solemne que dice el versículo 9, más protesta solemnemente contra ellos. Dios está dejando como testimonio lo que sucederá con todas aquellas personas que están rechazando, que siguen rechazando la palabra de Dios. Siguen oponiéndose al Evangelio. Siguen buscando realmente a quien no es Dios. Y por el momento pueden estar ellos, entre comillas, tranquilos, pero llegará el día del juicio, donde ya no habrá forma de volverse atrás. Y va a haber un momento, en este pasaje de Samuel, les dice el Señor, cuando ustedes quieran que les quite ese rey, ya no se los voy a quitar. Cuando el pueblo realmente, cuando las naciones delante del juicio, delante del trono blanco, quieran venir delante de Dios y decir, Señor, nos arrepentimos, ya será muy tarde, porque el día del arrepentimiento es hoy. Porque el día que nosotros debemos buscar al Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Dios, es hoy. Porque el Evangelio debe ser escuchado y recibido hoy. Porque no sabemos si mañana estaremos en este mundo. Porque la persona que parte de este mundo ya se le acabaron las oportunidades o la oportunidad que tenía de venir delante de nuestro Dios. Y aunque muchos se opongan, el Señor sigue siendo el Rey y el vencedor. Por eso en Apocalipsis 17:14 encontramos que eres el Rey de reyes y Señor de señores. Muchos pelean contra Él, pero realmente el vencedor es Cristo Jesús. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La gran mentira del mundo o del maligno que el maligno le tiene sobre el mundo es que ellos están venciendo, que ellos están ganando porque supuestamente son mayoría. Pero es que no estamos aquí en una democracia buscando a ver cuántos aceptamos a Jesucristo y cuántos lo rechazan. Y según la mayoría, entonces ella va a ser el vencedor. No, el vencedor es uno y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero inmolado. Y nosotros que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados, elegidos y fieles para el Señor, debemos de testificarlo. Y debemos ser diferentes. Como lo dice Efesios 1 al 8. Quiero leerle rápidamente este pasaje, pero que es bien importante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, mucho cuidado con este
pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que también fue lo que pasó con los hijos de Samuel. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, andad como los hijos de luz que somos, hijos del Señor Todopoderoso, que a través de Jesucristo ha enviado esa luz celestial a nuestras vidas. Entonces, todas estas cosas que nombra, características pecaminosas que nombra Efesios 5 del 1 al 8, que son normales para el mundo, que es lo que el mundo pide, que es lo común en el día a día del mundo. Dice que nosotros no debemos participar de ellas, ni siquiera que se nombre entre nosotros cosas como estas. Recordemos, nosotros fuimos sacados del mundo, que vivíamos en medio de esta suciedad, y ahora el Señor nos ha sacado limpiándonos en la sangre de Jesús para que seamos luz. Nosotros no podemos rechazar, como rechazó Israel, al Dios único y verdadero. Nosotros ya no queremos los reyes de esta tierra. No queremos que nos gobiernen los poderosos de este mundo. Queremos que nos gobierne y estar sujetados exclusivamente a la voluntad de Dios. Por eso nosotros no nos preocupamos cuál va a ser el gobernante de turno. Nosotros nos preocupamos en obedecer a nuestro Dios. Nosotros sabemos que solamente la justicia plena está en sus manos y que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Debemos de vivir en la luz. Aceptando a Jesucristo como nuestro Rey significa obedecerlo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo o lo que les mando? Pues nosotros como hijos de la luz verdadera que es Cristo Jesús, como los llamados elegidos por el Señor, debemos de ser fieles a Él, viviendo para Él, porque no somos parte del pueblo que rechazó a su Rey Salvador, que rechazaron en el Antiguo Testamento al Dios Todopoderoso, al Padre, y en el Nuevo Testamento el mismo pueblo rechazó a su Hijo. Es el tiempo de nosotros los gentiles, es el tiempo de nosotros ponerle firmeza a nuestra fe y decirle, yo dependo exclusivamente de nuestro Dios y no tengo ningún otro Dios, no tengo ídolos, no tengo mi esperanza en la suerte, en los juegos de azar, no tengo mis finanzas puestas en lo que un gobernante pueda darme, en lo que un gobernante pueda quitarme con los impuestos o darme con sus donaciones, o incluso, como se ve mucho, esa misma avaricia que llega a las personas, entonces venden su voto simplemente por un regalo. Eso hace parte de lo que sucedió con los hijos de Samuel. Eso es dejarse sobornar. Y ellos pervertieron la justicia por el soborno. Nosotros, el soborno en nuestras vidas no debe estar, la injusticia no debe estar. Si recibimos bendiciones es porque Dios nos la ha dado, no porque nosotros busquemos bendiciones en el mundo, porque no las vamos a encontrar. Entonces vamos a ver unas conclusiones que nos ayudan a entender más el tema de hoy. El pueblo que rechazó a su Rey Salvador es el título. Y como conclusiones podemos tomar: los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios, pero la responsabilidad delante del Señor es individual. Es decir, Samuel instruye a sus hijos, pero si sus hijos definitivamente después de conocer la verdad se van por mal camino, no es responsabilidad de Samuel. Si nosotros instruimos bien a nuestros hijos, hasta allí va nuestra responsabilidad, pero cada persona, cada uno de nuestros hijos es responsable delante de nuestro Dios. Debemos ser estorbo, es decir, debemos de llamarles la atención, aunque no tengamos la autoridad sobre ellos como padres, porque ya son adultos, aún así debemos de decirles, eso es contrario y malo delante de Dios,
contrario a la voluntad de Dios. Pero al final cada uno de nosotros de manera individual responderemos delante de nuestro Dios. Segundo, el pueblo rechazó a Dios para ser igual al resto de las naciones. Eso fue lo que hizo Israel. No querían ser diferentes a las naciones cuando Dios les llamó a ser un pueblo diferente. Que las naciones buscaran a Dios por causa de cómo Dios trataba a Israel. Pero Israel le fue infiel al Señor. Lo rechazaron completamente. La Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios. ¿Dónde debemos buscar la voluntad de Dios? Allí, en oración, como hizo Samuel. Y Samuel oró a Dios. Y nosotros oramos a Dios. ¿A quién oramos? A Dios. A nadie más, a Dios Padre en el nombre de Jesús, para que Él a través de la Biblia nos enseñe cuál es su voluntad. Solamente hay un Señor, Dios y Rey soberano. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el único y Dios verdadero. Solamente a Él adoramos. Dios advierte a toda la humanidad de las consecuencias del pecado al rechazar a su Hijo como único Rey. Todo aquel que rechace a Jesucristo como su único Señor y Salvador, como su Rey, esta persona sufrirá el castigo eterno y Dios lo está dejando como testimonio, así como le dijo a Samuel que protestara solemnemente, está dejando como advertencia enseñanzas como esta, donde nos ponen a recapacitar nuestra vida delante del Señor. Es una constancia pública. Y por último, al final el Cordero, que es Jesucristo, sale vencedor y reinará eternamente. Jesucristo es Rey eternamente, no importa lo que digan las filosofías, no importa lo que diga la sociedad, no importa si hay mayorías o minorías, Jesucristo es Rey y Él no depende de los seres humanos. Él es Rey por siempre y para siempre. Amén. Y como aplicación entonces tenemos nosotros los creyentes fuimos llamados y elegidos por Dios para que siendo fieles a Él demos a conocer su verdad en medio de una sociedad que lo rechaza. Vivamos según su voluntad. ¿Cuál es la aplicación para hoy? Nosotros debemos vivir según la voluntad de Dios, teniendo como nuestro único Rey a Jesucristo y como Él es nuestro Señor, nuestro juez, como Él es todo para nosotros, le obedecemos. Solemnemente nos postramos delante de Él y decimos, Señor, aquí estoy, sea en mí tu voluntad. El pueblo que rechazó a su Rey Salvador. Amén y amén.